Bueno, entonces hoy vamos a seguir con el tema que venimos viendo hace varios días, que es seguridad informática. Y hoy vamos a ver una parte que se llama seguridad física. ¿Qué es seguridad física? Es también proteger todos los elementos que hacen parte de los sistemas y que tienen pues la información dentro de sí. Vamos a hacer especial énfasis en los elementos que tienen que ver con tecnología, obviamente. Entonces vamos a empezar a ver esta, perdón que me adelante mucho. Bueno, estamos en la semana 24, listo, para que lo tengan presente. Seguridad física. Se conoce como seguridad física al conjunto de elementos que conforman un plan de seguridad para proteger un espacio determinado con el fin de evitar daños y minimizar amenazas. Las amenazas que se pueden bloquear con los elementos de la seguridad física son los incendios, robos, secuestros, homicidios, suplantación y robo de información, que se analizan y designan según la probabilidad de amenaza. Hay varios tipos de seguridad física. Entonces, la primera son las barreras perimetrales. ¿Qué son las barreras perimetrales? Son barreras físicas como vallas de contención, mallas y cercas, que son las que determinan la frontera entre predios y define la propiedad privada. Obviamente en este tipo de seguridad física no vamos a hacer énfasis porque ¿qué simplemente es cerrar un espacio o un área para evitar que los intrusos ingresen a él. No tiene nada que ver pues con nuestra medida técnica ni con lo que vamos a ver. Espérenme un momentico, por favor. Listo. Entonces ya saben que este primer tipo de seguridad física no lo vamos a tener en cuenta porque simplemente es como decir, un lindero y no tiene nada que ver con telecomunicaciones ni con la tecnología. Ahora sigue control de acceso. Ese es muy importante y es en el que más vamos a hacer énfasis. Y son mecanismos que permiten identificar a una persona por medio de una clave, un lector biométrico que pasa por 3 pasos: autenticación, autorización y trazabilidad, para poder acceder al lugar o a la información que se requiera según sea el caso. ¿Alguien sabe qué es algo biométrico? ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre cuando escuchan la palabra biométrico? Bueno, Sebastián me dice que no sabe. A ver, ¿quién más? Hola Freddy, ¿cómo estás? Nadie sabe qué es algo biométrico. Hola Angie. Bueno, todo lo que es biométrico es lo que es identificación con partes del cuerpo únicas. Por ejemplo, la huella dactilar, por ejemplo, el iris, la geometría de las manos. Listo, ahorita vamos a hacer, hola Juan Camilo, vamos a hacer también como énfasis en esos elementos. Entonces, todo lo que es biométrico es lo que vamos a identificar con el cuerpo, que tenemos muchas huellas únicas dentro de nuestro cuerpo para identificarlo, sin temor pues a equivocaciones. Tercero, sistemas de alarma. Es un aplicativo que envía información de alerta a las autoridades o activa una sirena para irrumpir en la tranquilidad del espacio y poner en estado de emergencia el lugar. Los sistemas de alarma funcionan con sensores de movimiento, gas, humo y agua, que activan y envían la alerta. Este es un elemento indispensable para tener una óptima seguridad física, aunque también pueden activarse por medio de un botón de pánico que se ubica en un lugar clave del establecimiento. Entonces, ¿qué pasa con una alarma? Ya no es un sistema de prevención, sino que ya nos avisa cuando ya alguien llegó, o sea, cuando ya hay un intruso, o cuando hay un incendio, o cuando hay un escape de gas. Bueno, entonces ya no hacen parte de la prevención, sino ya es para ir a controlar el daño. Y el último es el circuito cerrado de televisión, que es un sistema de videovigilancia
que permite observar todo un espacio por medio de cámaras de seguridad enlazadas y conectadas a pantallas de transmisión. Usualmente las pantallas de transmisión se agrupan en un cuarto donde hay personal de seguridad que se encarga de vigilar lo que sucede en el entorno sin necesidad de estar afuera. Otra manera, no sé si ustedes lo hayan visto, es también, ustedes ven que por ejemplo en un negocio o en una casa ponen las cámaras de televisión y los dueños desde el celular pueden estar todo el día monitoreando la actividad de lo que está pasando, ya sea en su hogar o en su negocio. Entonces, vamos a empezar a ver las tecnologías para control de acceso. Pues vamos a hacer mucho énfasis hoy en eso. Entonces, vamos a empezar con los teclados numéricos de control de acceso. Permite la identificación de los usuarios a través de teclado y lector de tarjetas, hasta un máximo de 1000 pines. 1000 pines son 1000 contraseñas o 1000 tarjetas RFID. Este tipo de teclados son una excelente opción para gestionar el acceso en puertas de tiendas, hogares, fábricas, almacenes, laboratorios, bancos y prisiones. ¿Alguno ha visto este tipo de seguridad en algún lado? Un teclado que, por ejemplo, abra puertas. ¿En dónde lo has visto, Mariana? En películas, sí, también. Muchas veces, pues no sé si por ejemplo han ido en algunos hospitales, tienen así esos teclados numéricos, por ejemplo ya para lugares donde está, por ejemplo, la sangre o algunos elementos peligrosos, los medicamentos. En muchas partes, ¿cómo abren esas puertas? Con esos codiguitos. Así que donde hemos visto este tipo de tecnología, los teclados para abrir puertas. Entonces Mariana me dice que ella sí lo ha visto, pero lo ha visto en películas, sí, en algunos edificios también. Muy bien. Vamos a seguir con las tarjetas para abrir puertas. RFID significa identificación por radiofrecuencia. Este sistema utiliza ondas de radio para leer, transmitir y capturar información almacenada en una etiqueta que está adjunta a un objeto. La etiqueta se puede leer de forma inalámbrica desde varios centímetros de distancia y también es multidireccional. ¿Qué significa esto? Que la etiqueta no tiene que estar directamente dentro de la línea de visión del lector para ser leída. Esta sí es más conocidita. ¿La han visto? Bueno, en los cajeros el teclado, que es el anterior, tiene una funcionalidad diferente, pero sí, también puede funcionar. También en las películas, ¿dónde más han visto eso? En Corea, hay de eso en todos lados. ¿Y Andy, es que has ido a Corea ya o lo has visto en películas también? Tenemos la misma pregunta. Angie y yo. Ese es de ahí. Sebastián. Bueno, entonces, ¿dónde han visto esto? Esta también es la manera más común. Por ejemplo, en los hoteles, casi todas las puertas se abren es con esto. Pues sobre todo en los hoteles, pues como finitos. Entonces simplemente ya no te dan una llave de tu puerta, sino que te dan una tarjeta. Cuando vos llegas a la puerta del hotel, pones la tarjeta en el sensor y ya se te abre la puerta sin problema. Bueno, ya dejen pues la recocha. Vamos a ver el siguiente. Vamos a hacer ahora una explicación de los sistemas biométricos y vamos a ver varios de ellos. Son métodos de reconocimiento de personas basados en sus características fisiológicas o de comportamiento. Entonces, cuando hablamos de características fisiológicas, ¿qué estamos mirando? Los rasgos característicos del cuerpo. Y eso lo convierten en parámetros o indicadores. ¿Listo? Y los de comportamiento habla de otros aspectos derivados de una acción concreta, por ejemplo, cómo la gente escribe, cómo camina. ¿Listo? Entonces vamos a hacer énfasis
Casi todos los sistemas biométricos de control de acceso son fisiológicos. Muy poquitos hablan del comportamiento, pero también ya existen algunos. El primero, este es muy famoso, reconocimiento de huella dactilar. Entonces, la huella dactilar es una característica física única que distingue a todos los seres humanos. El reconocimiento de huella dactilar es el método por identificación biométrica por excelencia, debido a que es fácil de adquirir, fácil de usar y por ende goza de gran aceptación por parte de los usuarios. Esto sí lo hemos visto en muchas partes. ¿En dónde han visto el En el reconocimiento? Ghana, ¿En dónde? en el Ghana. En el Ghana, muy bien. ¿Dónde más? Ah, dice en el celular. Ah, bueno, en el celular reconocimiento facial. En efecto, dice Mariana. ¿Dónde más? La mayoría tiene un celular. Y en los celulares que tenemos también. En varios celulares ya tenemos incorporado la huella. Mariana dice, mi computador tiene huella. Muy bien. ¿Dónde más lo han visto? ¿Alguno ha tenido que ir alguna vez a una notaría a hacer algo? También tiene, pues cuando uno va a ir, por ejemplo, a autenticar un documento, la identificación es con huella. Cuando se van a ir a hacer, bueno, eso todavía me imagino que no les ha tocado, eh, cuando se van a hacer algunos exámenes de ingreso a algunas películas, algunos trabajos, también el soporte es la huella digital. Entonces, hay pues muchas aplicaciones de eso. Y en el computador, Juan Pablo, en los portátiles hay como una rayita importante y uno ahí es como al lado de qué, como al lado del mousepad, hay una rayita y ahí pasan el dedo y ya le reconoce si es su huella. Muy bien, Angie, en la registraduría también. Bueno, vamos a seguir con reconocimiento facial, que era el que Angie estaba hablando hace un momentico. Permite identificar a una persona analizando las características biométricas de su rostro. La extracción de la información relativa a estas características está actualmente ligada a sofisticados procesos matemáticos y algoritmos de coincidencia. Hay dos tipos de sistemas de reconocimiento facial. Entonces, el primero es el que se basa en rasgos faciales. Entonces, que mira los ojos, la nariz, la boca y la distancia entre estos elementos. Y también usa como los ángulos de la cara. Y otro, eso se llama, bueno, este primer sistema se llama sistemas geométricos. Y el segundo se llaman sistemas fotométricos, perdón. Y estos simplemente le toman la información del rostro completo. ¿Listo? Estos sistemas de reconocimiento facial son buenos, pero también han descubierto que a veces con una foto pueden engañar al sistema. Entonces hay que empezar a mirar bien cuál es el más óptimo, cuál es más difícil de engañar. ¿Dónde han visto el reconocimiento facial? Ahorita vamos a ver también el reconocimiento de voz, pero Freddy tiene razón. Es muy fácil de engañar. Incluso una grabación puede engañar a esos sistemas de reconocimiento de voz. Mariana me dice en el celular, muy bien. Yo creo que es donde casi todos lo hemos visto, pues además de algunas películas. ¿Alguien ha visto estos sistemas en algún otro lado, además de los celulares o en películas? ¿Cómo así que en tu apartamento, Freddy? Ave María. Bueno, en la caja fuerte, listo. Tenemos a alguien muy poderoso en esta clase. Vamos ahora con el reconocimiento de iris o retina. Entonces, el reconocimiento de iris utiliza tecnología de cámaras que trabajan dentro del espectro infrarrojo para poder crear detalladas imágenes de las complejas estructuras del iris. Una vez convertidas en plantillas digitales, estas imágenes proporcionan una representación matemática del iris, las cuales coinciden con una identificación positiva e inequívoca del individuo. Entonces, si ustedes leen un poquito más, el iris empieza a formarse desde el embarazo. O sea que ni siquiera los gemelos van a tener un iris igual. Ellos lo que miran no es tanto como la parte externa del ojo,
sino las características internas que tiene, pues, prácticamente en la córnea. Listo. ¿Alguien ha visto este tipo de identificación? En las películas, esta sí, pues yo nunca la he visto en vivo y en directo, pero en muchas películas sí lo hacen. Hay en varias. También en ¿Qué le pasó al lunes? Eh, no me acuerdo si en Memento aparece específicamente ese, pero hay muchos tipos de identificación biométrica. Mariana dice que lo vi en Vis a Vis, en los cuentos de los hermanos Grimm. Ah, Freddy, no, volvete serio. Bueno, está bien, sigamos pues. Vamos a ver la geometría de dedos o mano. La forma de la mano humana no es una característica altamente, perdón. Ah, bueno, sí, en la mano no es una característica tan única. Normalmente este tipo de sistema se combina con otro tipo de sistema de identificación. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se basan en la extracción de un conjunto de características geométricas. Por ejemplo, que el ancho de los dedos, la localización, el ancho de la palma, la longitud de los dedos. Básicamente, todo lo hacen con la distancia entre los dedos y las medidas que hay. Listo. Entonces, normalmente este sistema no se usa solo. ¿Por qué? Porque varias manos pueden tener características parecidas. ¿Alguna vez han visto este? ¿En dónde lo han visto? Juan Pablo dice que en Google. Por ejemplo, cuando uno va a la embajada le toman también todas las huellas pues, de la mano, pero no estoy segura si usan ese tipo de tecnología. Bueno, vamos a ver ahora autenticación por voz, que era la que Freddy decía que es muy fácil de engañar y tiene toda la razón. Entonces dice, es una modalidad biométrica que utiliza la voz de un individuo con fines de reconocimiento. El proceso de reconocimiento de voz depende de las características de la estructura física del tracto vocal de un individuo, así como también de sus características de comportamiento. Es un método muy usado debido a la facilidad en la toma de muestras. Pues porque es fácil, porque uno simplemente necesita o un celular o la línea celular, pues, o sea, el celular, pero la llamada normal, o el micrófono del celular, o el micrófono de un computador. Entonces, es muy fácil tomar las muestras de la voz, pero también es muy fácil engañar este tipo de autenticación. ¿Alguna vez la han visto? No, la embajada es en Bogotá, se van a ir hasta allá. Freddy dice que en el celular se puede, sí. No, Sebas, no, en tu casa no es un tipo de reconocimiento por voz. Por ejemplo, no sé si alguno conoce Nequi, que es una cuenta bancaria, pero es como virtual. En Nequi, cuando uno se registra, lo primero que le hacen es sencillamente hacerle un reconocimiento por voz. Entonces le dicen que repita 3 veces la misma frase y ellos con eso miran la entonación que uno maneja, el tono de voz, todo eso. Yo lo hice, pero ya no me reconoce, me cambió la voz. ¿En qué lo hiciste, Juan Pablo? En Google. Pero no hemos acabado, Freddy, tranquilo. Menos mal que te gustó, pero todavía nos faltan unas cositas. Y otro es el reconocimiento de firma. Entonces, el aspecto dinámico de la firma escrita es muy importante, no solo porque constituye la forma perfecta de documentar un acto voluntario, sino porque permite identificar al autor, es decir, permite unir cada firma electrónica a una persona en concreto. Una vez que se captura la firma manuscrita en el dispositivo,
Esta es sometida a una etapa de acondicionamiento de la señal, la cual tiene básicamente los siguientes objetivos. 1. Eliminar la información que no sea importante para el reconocimiento. Y 2. Corregir la información durante la adquisición. La firma también pues, es muy importante, por ejemplo, a nivel bancario y eso, pero hay personas que son muy buenas para imitar firmas. Entonces, también hay riesgo, como en todo. Ningún sistema es perfecto. Cuando uno normalmente hace las firmas en estos dispositivos, normalmente quedan muy chuecas. O sea, no quedan bonitas, eh, pero sí es una manera práctica de tomar las características vitales. Ahora sí, luego de ver las más importantes, quiero que veamos dos videos. Pongan mucha atención que están muy interesantes. Estos son los 10 más tecnológicos. Sistemas de reconocimiento biométrico que pueden identificar a personas por sus características físicas o su comportamiento. Estos son los 10 sistemas de reconocimiento biométrico más avanzados. Huella dactilar. Es el más común de los sistemas biométricos y cada vez se instala en más clases de dispositivos. En la actualidad existen diferentes tipos de lectores que usan sensores ópticos capacitivos o ultrasónicos para tomar la muestra de huellas. Funcionan comparándolas con una base de datos para analizar la autentificación y se utilizan para permitir el acceso a diferentes dispositivos o instalaciones. Geometría de la mano. El reconocimiento se realiza con un dispositivo que puede leer y verificar la mano de una persona en menos de 2 segundos. Funciona tomando imágenes del dorso y el perfil de la mano que después se comparan con una base de datos. El lector actualiza constantemente el perfil del usuario cuando se producen cambios en la mano como un ligero crecimiento o adelgazamiento. Huella vascular. Funciona analizando la geometría de las venas de la palma de la mano, el dorso o los dedos para crear un perfil que identifica al usuario. El lector de venas emite una luz infrarroja que es absorbida por la hemoglobina y crea una imagen de huella vascular. La cantidad de información biométrica de este sistema es mayor que el de la huella dactilar y se obtienen niveles de identificación altamente fiables. Forma de la oreja. Se están desarrollando aplicaciones que permiten utilizar el teléfono para identificar a una persona a través de una imagen de la oreja. En total se pueden obtener 7 características geométricas diferentes como los ángulos o bordes. Este es uno de los tipos de reconocimiento más fiables y se han demostrado niveles de acierto superiores al 98%. Reconocimiento por voz. La biometría de voz está considerada como una de las más seguras que existen y son más de 100 elementos los que diferencian una voz de otra. El reconocimiento se realiza a través de la lectura de una contraseña o de una frase programada. Después se comparan características como el tono o la intensidad con las huellas de voz almacenadas para confirmar la identidad del usuario. Dinámica de tecleo. Es el reconocimiento de un usuario a partir de un patrón de tecleo analizado por un algoritmo. Funciona analizando el tiempo que se tarda en alcanzar y presionar una tecla y el tiempo que se mantiene presionada. También se tienen en cuenta los errores comunes de escritura y las secuencias características de cada usuario. Este sistema puede evitar que alguien utilice un ordenador ajeno aunque tenga la contraseña. Ritmo cardíaco. El patrón de ritmo cardíaco puede registrarse en un dispositivo y utilizarse para autentificar la identidad de un usuario en tiempo real. Hay pulseras que pueden crear un perfil y utilizarlo para desbloquear diferentes tipos de dispositivos. Funcionan autentificando constantemente la identidad del usuario y validándola al pasar por sensores de proximidad o lectores. Esta tecnología puede utilizarse para desbloquear ordenadores o vehículos y se utilizará en conjunto con otros sistemas biométricos. Reconocimiento de la marcha. Este tipo de reconocimiento puede identificar a personas analizando su forma de caminar. Se tienen en cuenta patrones de movimiento como la distancia de la zancada o el tiempo transcurrido entre cada paso. También se analizan características físicas como la altura de la persona o la longitud de las extremidades. Este sistema puede identificar a personas que lleven la cara oculta con gafas o máscara. Reconocimiento facial. Funciona obteniendo una imagen facial y extrayendo características como la distancia entre los ojos o la anchura de la boca.
Después, un algoritmo se encarga de reconocer y verificar la identidad de la persona comparando la imagen con una base de datos. Este sistema se utiliza actualmente para identificar a personas en grandes ciudades y para permitir el acceso a dispositivos o instalaciones. Reconocimiento de iris. Se utiliza una cámara con iluminación infrarroja para tomar una imagen del iris y generar un código usando un algoritmo. Después se compara con una base de datos que permite autentificar la identidad de la persona con gran precisión y velocidad. En la actualidad es uno de los sistemas biométricos más eficientes y ya se utiliza para permitir el acceso a lugares como aeropuertos. ¿Cómo vieron ese? Por la marcha, por la manera como camina. O sea, por los movimientos que hace el cuerpo. Así es como identifican a las personas. Y obviamente a eso, pues hay personas que pueden caminar parecido. Entonces le agregan otras características como ¿qué? Como la dimensión de las extremidades, la altura de la persona. Entonces lo van complementando para que sea más seguro el sistema. Y ahora vamos a ver otro video donde hablan también de los sistemas biométricos, pero han logrado mostrar como los errores en Mi huella algunos. dactilar, mi cara, mi Pongan forma de atención, moverme, todas son características biométricas únicas en cada persona. Estos datos se utilizan cada vez más para pagar en línea o para identificarse. Pero yo, igual que ustedes, también me he preguntado qué tan seguros son estos métodos. Ese es nuestro tema de hoy. Cuando llegamos a la barra de este bar, un sistema captura mi cara para que el bartender atienda en orden y evite los colados. Fantástico. Cuando desbloqueo el smartphone, uso mi huella digital. Y ya en muchos complejos de alta seguridad, al entrar, un software analiza mi movimiento corporal para identificar. Son características que en cada uno de nosotros son irrepetibles. El uso de la información biométrica desempeña un papel cada vez más importante y va sustituyendo a las contraseñas clásicas. Aquí un resumen. En el procedimiento biométrico, un software reconoce rasgos físicos determinados, por ejemplo, una huella dactilar, la cara, el iris o la retina. Este sistema ya se utiliza en todo el mundo. En Somalia, para la identificación en el ejército. En la India, en el sistema de salud para recibir medicamentos importantes o para banca online en el smartphone. Con escáneres infrarrojos, también se pueden identificar características subcutáneas como por ejemplo las venas de la mano. La sangre pobre en oxígeno de las venas absorbe más radiación infrarroja que el tejido circundante y pueden verse con claridad. Actualmente se están probando métodos de identificación en base al ritmo cardíaco. También la medición de las ondas cerebrales promete identificar con precisión a los individuos algún día. La identificación con datos biométricos avanza rápido. Es súper práctico en la vida diaria porque el temita de escribir la contraseña de 1000 caracteres, un número alfanumérico, una mayúscula, un signo, un emoji, es todo un drama. Y además se nos olvida la semana siguiente. Le preguntamos al doctor Christoph Meiner sobre estas dos alternativas. Él enseña tecnologías de Internet en un centro universitario de sistemas integrados en Potsdam. ¿Contraseña o biometría? ¿Qué es mejor, doctor Meiner? La huella dactilar es mucho más cómoda. Basta con colocar el dedo en el sensor del dispositivo. Es más fácil que escribir una contraseña. Estas presentan más inconvenientes. Algunas no son seguras y son objeto de muchos ataques. Además, es un método anticuado, pero es muy fácil de implementar y por eso es tan extendido. Es una cuestión de costos. Cuantos más sensores utilice, con mayor precisión podré capturar una huella dactilar o una cara u otra característica biométrica. El nivel de seguridad depende de cómo se implemente el sistema. Si hay suficientes sensores, es más seguro que una contraseña. El escaneo del iris, las huellas dactilares, el reconocimiento facial
Son métodos similares. Se toma una característica constante del individuo y el sistema lo reconoce en base a ella. La contraseña la tengo que memorizar, no la puedo escribir, porque si alguien la encontrara podría hacerse pasar por mí. El futuro está en la autenticación multifactorial, de al menos 2 características, y creo que por razones de utilidad prevalecerán los procedimientos que menos molesten al usuario. Los procedimientos biométricos son más cómodos, eso está claro, pero ¿son fiables? Los proveedores que los utilizan deben asegurarse de que los datos se almacenen de forma segura y encriptada directamente en el dispositivo, no como se hacía y se sigue haciendo en grandes servidores en una nube. Porque si estos son hackeados, se pierden los datos y el sistema mismo de encriptación, la llave, por lo que el ladrón puede entrar miles de veces al sistema. El sistema biométrico, sí, mejoró la seguridad, pero también tiene algunos problemas. Investigadores israelíes, por ejemplo, lograron hackear una base de datos de 23 gigabytes, con más de 27 millones de datos personales, huellas dactilares y registros faciales. ¿Cuán seguros son los procedimientos biométricos en general? Los hackers profesionales ya han probado diferentes métodos. Bien. Es fácil robar una contraseña, ya sea porque te observan mientras la escribes, porque la anotas en un papel o porque es fácil de adivinar. Por el contrario, los métodos de autenticación biométrica son relativamente seguros y sobre todo son prácticos. Los usuarios no pueden olvidarlos ni perderlos. Y justo ahí radica su gran problema. Una vez que el elemento biométrico ha sido pirateado, no puede borrarse o modificarse. En pruebas de laboratorio, los hackers ya han pirateado muchos métodos de encriptación biométrica. El escáner dactilar del iPhone puede ser hackeado con una huella dactilar tomada de un vaso de cristal. También el escáner de iris de Samsung se puede burlar con una fotografía del ojo y un lente de contacto. Los hackers del Chaos Computer Club alemán ya presentaron una mano de cera con la que lograron engañar a un escáner de venas. Y unos hackers chinos sortearon sistemas de autenticación facial con simples pegatinas en unos lentes. Es importante mencionar que se trata de escenarios especiales de prueba. La calidad de los sensores tiene un papel decisivo. Un smartphone es más fácil de piratear que el acceso a un área de seguridad. Por lo tanto, ni siquiera las contraseñas biométricas son 100% infalibles. Aún así, siguen siendo una manera mucho más segura de proteger nuestras actividades digitales. Los fabricantes confían cada vez más en la seguridad biométrica. En los nuevos smartphones de Apple y Google, ahora es posible pagar con la cara, literalmente. Eso es súper práctico. Sin embargo, ¿qué pasa si esas imágenes de mi cara terminan siendo usadas por terceras aplicaciones o se añaden a otras bases de datos sin mi consentimiento? En Reino Unido, por ejemplo, la videovigilancia ya es omnipresente. Los ciudadanos de Londres son capturados en promedio 300 veces al día por cámaras en lugares públicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un software de reconocimiento facial analiza las imágenes de una cámara de vigilancia? En Reino Unido se toman la vigilancia muy en serio. La capital, Londres, es la metrópoli europea con más cámaras. El negocio de la seguridad también irrumpe en la vida privada. Puedes bajar fotografías de Facebook y cargarlas en tu software de seguridad. La policía coloca fotos de delincuentes en Internet que puedes añadir a tus sistemas de seguridad. Cuando tus cámaras los graban, el sistema los detecta. Es así de sencillo. Sencillo, pero intrusivo. En Reino Unido están acostumbrados a las cámaras de vigilancia, pero para muchos la combinación de software de vigilancia y de reconocimiento facial va demasiado lejos. A Ed Bridges un día le llamó la atención un vehículo especial de la policía. La furgoneta estaba aparcada justo aquí en la esquina. En el letrero ponía tecnología de reconocimiento facial. Antes de darme cuenta ya habían registrado mis datos. Fue un ataque contra mi intimidad.
Soy un ciudadano que cumple las leyes y no representaba ningún tipo de amenaza en ese momento. Aún así, la policía me grabó y registró mis datos. Filming me and capturing my data, essentially. Ed Bridges llevó a juicio a la policía de Gales. Sin embargo, esta prosigue con sus experimentos. El sistema escanea 300 rostros por segundo y los coteja con listas de delincuentes. Aún estamos en fase de aprendizaje y desarrollo, pero esta tecnología ya nos ha permitido poner a disposición de los tribunales a varios individuos. El sistema parece que incrementa la seguridad, pero ¿a qué precio? Por lo tanto, hay que valorar la tecnología de los rasgos biométricos, pero evaluar bien si la comodidad que ganamos se justifica en relación con los riesgos en el manejo de nuestros datos. Eso es consumo inteligente. Sin embargo, los desarrollos continúan. Los científicos trabajan en la llamada biometría cancelable. Los datos biométricos allí no se almacenan uno a uno, un dato y un registro, sino únicamente tras ser codificados y protegidos para usos específicos. Y en caso de peligro, la información puede ser borrada. Eso quiere decir que mi contraseña no sería exactamente mi cara, sino una versión de la misma modificada digitalmente. Y si un hacker se la roba, es posible borrarla y crearla. El profesor Maenel propone otro método más, la biometría del comportamiento. Este sistema usa los smartphones, los wearables, toda la tecnología que nos ponemos a diario, que también analiza nuestro comportamiento individual, como la forma de caminar o usar el teclado. Con estos datos, si el dispositivo reconoce al usuario, este obtiene el acceso al servicio deseado. Vean. El software del smartphone calcula un patrón de datos individual a partir de la velocidad del paso, su longitud y los movimientos de cadera, y crea un perfil de movimiento personalizado que se utiliza para reconocer al usuario. Por ejemplo, para abrir puertas. El smartphone y la barrera de acceso se comunican entre sí. Si el perfil de movimiento no coincide, se deniega el acceso. Para reconocer al usuario bastan patrones de comportamiento simples, como el movimiento con el que se saca el smartphone del bolsillo o la forma de caminar. Integrar el reconocimiento en la forma de moverse del usuario es muy práctico. No hay que hacer nada para autenticarse. El software emplea para sus cálculos los datos de los sensores de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o smartwatches. A partir del comportamiento individual, calcula un valor porcentual, el trust level o nivel de confianza, que determina con qué probabilidad se trata del usuario. Con los sistemas basados en el comportamiento, la otra persona no necesita en absoluto mi perfil de movimiento. Y esto es un detalle esencial. Mi perfil de movimiento está registrado en mi smartphone. En él se realizan los cálculos que determinan el valor de confianza y solo este dato se transmite al proveedor de servicios. El análisis del comportamiento del usuario se realiza en el celular. No se transfieren datos de usuario a una nube ni al proveedor. Gracias a ello, el método es particularmente seguro. Y evita los grandes problemas que tenemos hoy en día con las filtraciones de archivos de contraseñas o de datos biométricos que de pronto aparecen en Internet o se ofrecen a la venta a otros ciberdelincuentes. El problema se soluciona solo. Dado que cada vez podemos usar más y más información para verificar la identidad, es probable que la seguridad en red siga aumentando. Y cuanto más complejos sean los métodos, mejor será. Sin embargo, como vimos, se ha demostrado que los datos biométricos aún no son infalibles. Así no se escaneen la cara, la huella digital o las venas, ningún método va a ser 100% seguro. De otro lado, las contraseñas también siguen siendo una alternativa, pero la verdad es que pueden ser muy exasperantes para los usuarios. Aquí lo clave es evaluar cuándo queremos utilizar nuestros datos biométricos, en qué aplicaciones y a qué proveedor le confiamos nuestra información. Eso es consumo inteligente de tecnología digital. Recuerden que nuestra información personal es el capital de la industria, algo muy codiciado, y hay que asegurarse de que se use bien. ¿Qué opinan ustedes? Participen en nuestra página de Facebook o con un correo a magazines@tw.com.
Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Juan Sebastián Gómez, J. Sebastián Gómez en redes sociales y nos vemos en un próximo Enlaces. Chao. Bueno, ¿cómo vieron ese video? ¿Qué piensan, por ejemplo, de las cámaras que mostraron en Londres? Pues depende, si se usan con buen propósito, pues yo lo aceptaría. Yo también, igual, pues, ustedes ya han visto que en Medellín hay muchas cámaras de vigilancia. Y gracias a esas cámaras, por ejemplo, si se roban un carro o una moto, hacen seguimiento a través de las cámaras y han logrado, por ejemplo, en un vehículo en 8 minutos, lograron coger al ladrón con el carro, por ejemplo. La moto, obviamente, como circula más rápido, se demoran más, creo que se demoraron como 22 minutos. Pero entonces, pues yo digo que uno, que no está haciendo nada malo, uno no tiene problema en que usen esas imágenes. Pero también hay que ver qué tanto invaden nuestra privacidad con ese tipo de tecnología. Pero miren que lo que siempre vemos es que están estudiando siempre para poder blindar más nuestra información, que también es importante. Porque lo que dicen ahí es cierto, muchas veces uno pone la huella digital en ciertas aplicaciones y si eso lo hackean, el hacker quedó también con todos los datos. Bueno, ¿les gustó la clase? ¿Qué fue lo que más les gustó? Quiero que cada uno me diga qué fue lo que más le gustó de lo que vimos hoy. ¿O qué les llamó la atención? Angie dice, me llamó la atención lo que explicaron sobre las venas. A Sebastián le gustó lo de las cámaras. Mariana dice, la explicación de lo de las diapositivas me gustó porque todo fue muy interesante. Listo. Ahorita también que se acabe la clase se las voy a montar. Mentira, no, por la tardecita para que tengan también el video de una vez. ¿Qué más? Los que no me han hablado hoy, que hoy no les han... Uy, profe, pues en mi opinión me llamó la atención cómo pueden suplantar huellas y similares. Claro, así como hay personas que están siempre trabajando en proteger la identidad, hay otros que están haciendo todo lo contrario, que es buscar cómo romper como esa privacidad y cómo atacar la identidad de otro. ¿Quién más? Me faltan muchos, Freddy, Julián, Juan Camilo. Juan Pablo me dice, a mí me gustó sobre la mano, cómo era escaneada como si fuera una huella digital, no sabía que era con geometría. Todo es como con la separación de los dedos, las medidas de las palmas, todo eso. Lo que más me gustó, aparte de la muy buena atención que da la profesora Paulina en explicarnos lo que no entendemos, me gustó que nos enseñe todos estos temas y sepamos cómo trabajan y cómo nos la pueden hackear. También, pues yo esto lo hago para que también aprendan a cuidar su información y todo lo que están publicando, que guarden bien todas, pues, como la información y todo eso. ¿Qué más? Hay varios, Julián, Karina, Santiago, Juan David, Juan Camilo, Ana María. A ver, los que han estado calladitos hoy, que quiero tener el aporte. Tan lindo, Fred, que no es verbo, es la verdad, qué hermosura. Bueno, entonces voy allá a parar la grabación y podemos dar por terminada ya la clase.